Hola señores, buenas noches. Y digo señores, ya, en el sentido, ya saben, genérico, varones, mujeres, sin importar orientación sexual. Miren este hermoso árbol, por favor. Miren este hermoso árbol, en serio. Bueno, aquí nuevamente su estimada amiga Camila Ugarte. Disculpen las variaciones y el tema a veces del tiempo, pero dice una frase que las cosas pasan por alguna razón. Honestamente, Nietzsche al respecto diría en un sentido nihilista, porque, ojo, esto no solo se estudia en filosofía del derecho, sino en general, en filosofía, o por cultura general, ¿no? Él fue uno de los primeros nihilistas de la existencia, ¿no? De la corriente nihilismo, que básicamente viene del latín nihil, que significa nada. Es como estar por encima del ateo, que no cree en Dios, ¿no? Una cosa así, no se cree en nada. Es un cuestionamiento absoluto de todo. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque esa frase de que las cosas pasan por alguna razón, la verdad también la comienzo a cuestionar. Dicho eso, voy a terminar de una manera sucinta, ya, rápida, por decirlo de alguna forma, directo a la carnecita, el tema que les dije que faltaba, que era la prescripción adquisitiva de dominio, que es una forma de saneamiento de propiedad, ¿no?, a nivel notarial. Y sí, también con eso, hashtag comisón, como les dije en algún momento, ¿ya?, viene el tema de tocar el sector notarial y estos dos últimos concursos que han habido en el año 2023 para el grupo que comenzó a laborar como, entre comillas, dobles, nuevos notarios en el 2024, que solo fueron 6 señores, y los que postularon el año pasado y postularon entre comillas dobles también para cuando el sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el año pasado, dijeron quiénes eran los ganadores, entre comillas dobles, nuevamente, porque ya les iré diciendo qué cosa hay. Como, y ojo, señores de Gato Encerrado, de acuerdo con ustedes sobre lo que publican acerca de que sí, hubo gato encerrado, pero eso será hashtag comisón, que ganaron 26 personas, de las cuales una renunció y yo diría tuvo bien, por las razones que haya sido, tuvo a bien. En fin, terminemos con este tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que quiere decir, como les mencioné en términos simples, es regularizar la propiedad que lo adquirieron los abuelos, los bisabuelos, o lo de toda la vida, o fue una invasión. COFOPRI hasta ahora no se ocupa de eso, y ojo que hay prescripción adquisitiva de dominio administrativa, que lo hace COFOPRI, pero bueno, pues tampoco se ocupa de eso. Entonces, con mucho esfuerzo, hay gente que sí puede ir a una notaría, que cobran carísimo el tema de la prescripción. Además está el hecho, obviamente, de nosotros, el sistema de los abogados. Pero, como les dije, no todos los abogados, por más que lo sean, manejen o puedan saber de derecho civil, saben de una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces yo les digo, bajo la óptica, señores, de que puedan tomarse el tiempito de escuchar el biaudio o el audio-video, el biaudio, como le he puesto yo, anterior, donde ya les menciono más en detalle lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, que es una forma de saneamiento de propiedad, de inmatriculación y de otras más. Entonces ahora toca el tema en el sector notarial. Y básicamente los requisitos son los mismos que les mencioné en el audio anterior. Son los mismos, eso no cambia. El tema de la solicitud, ¿no?, de que tiene que contener, bueno, antes que mencione esa parte que es la digamos la parte medular, ¿no? Los testigos, recuerden 2, yo les digo mejor 4, mayores de 25 años, de 25 para arriba, ¿no? Y toda la documentación que puedan tener, ya sea, como les dije, que hayan obtenido de manera legítima, es decir, con un documento privado del año de repente del siglo pasado, o sea, del siglo XX, o no tengan, si no hayan sido solo por posesión, ¿no?, una invasión.
sea legítima o ilegítima la forma de adquisición de ese terreno, que ahora incluso ya es casa o una fábrica, así se llama el derecho, o sea, un edificio, por ejemplo, si una casa, miren, ¿no? Pisos, otra casa, miren ese edificio, por ejemplo, que fue terreno en algún momento, ¿correcto? Entonces, esa parte. Y la carnecita es la solicitud que se lleva al notario, firmada por abogado, en donde básicamente se explica, si lo comparamos justamente con la parte judicial que mencioné, la prescripción adquisitiva a nivel judicial, la diferencia está en que ahí se le dice demanda, el tema notarial es un proceso no contencioso, así se llama, es un procedimiento notarial no contencioso. Entonces, es el contenido similar. Las generales de ley de las personas, que quiere decir el nombre completo, su DNI, su nacionalidad, su estado civil, que contigo casado cuenta, obviamente, ¿no? Y esas son las generales de ley. El domicilio para los efectos de notificaciones y demás. La historia, es como decir fundamentos de hecho y de derecho con una demanda. Los fundamentos de hecho y la historia de cómo es que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, adquirieron la propiedad. Lo vuelvo a repetir, no importa el origen, si fue con un documento privado del año yo diría del siglo XIX, porque puede ser. Recordemos el tema de Fundo Oquendo en el Callao, por ejemplo. Y ojo, eso sí, hay que definir esto. Que sí, no los mencioné en la anterior, pero lo complemento ahora porque les dije que faltaba este tema de la prescripción adquisitiva notarial. Que la circunscripción sí es territorial, como el árbol, así. O sea, es provincial. Callao es Callao, Lima es Lima, provincia es provincia, y en cada provincia también tiene sus propias delimitaciones. Significa que las prescripciones de un terreno con fábrica, o sea, con edificación, ¿ya? Si quieren hacerlo junto todo, como que ya se los dije en el vídeo pasado, en el audio pasado, de que lo pueden hacer únicamente de terreno primero y luego se inscribe la fábrica, porque es más costoso hacerlo todo completo. Hay que ver la practicidad, señores. Lo que pasa es que muchos, hay un paréntesis para seguir con el tema de la solicitud. Muchos van a una notaría, les llenan de formularios, les llenan de requisitos y la persona se va pues más con el precio de la cabeza, 15,000, porque es lo mínimo que los notarios ya cuajados, entre comillas, vamos a decirlo, siempre lo voy a decir de esa forma, de manera respetuosa, porque hay honrosas excepciones a los que yo sí voy a decir, no nombres, por supuesto, me refiero a honrosas excepciones y decir en el sentido de que sí, tanto varones y mujeres, personas, por eso digo yo, en general, seres humanos, notarios que pueden decirse como tal, llamarse. Los demás, bueno, es un albur y ahí lo dejo, cierro paréntesis. El tema es que se queda con el precio. 15,000 es el más cómodo, por decirlo de alguna forma. El más cómodo. Si hablamos incluso solamente justamente de un terreno, digamos, este es el terreno que fue, pero existe esa edificación sobre este césped, por ejemplo. Imaginemos que es así. Mi sugerencia por eso es que opten primero, si es que el peculio no es lo suficientemente gordito, para decirlo de alguna manera, y ojo, no pretendo ofender a nadie con eso, sino me refiero llenito, ¿no? O sea, el alcancía es suficiente y más que eso para que puedan hacer este terreno, imaginen que es la parte de abajo de la edificación que está ahí, puede prescribir, o sea, hacer suya esa propiedad de años, tanto de este terreno que ya se construyó, y ahí está la fábrica, así se llama fábrica, edificio, casa, como quieran decirlo, ¿correcto? Ya. Si tienen el peculio suficiente, entonces no va a ser 15,000, porque 15,000 es lo más económico entre predio a predio, es decir, terreno a terreno, aunque figure en la fábrica, porque inscrito en registros públicos, registros no le va a decir, oiga, ¿sabe que hay una fábrica? No, a registros no le interesa eso, a registros le interesa que se cumpla la formalidad del procedimiento notarial, que se hayan hecho publicaciones, que se hayan hecho todos los temas que tienen que ver con eso, pero que señores, a ustedes esa partecita no es que sea irrelevante, sino que lo que les interesa finalmente es que su propiedad esté inscrita en registros. Y como les repito, a registros públicos no les interesa si, ojo, ya hay una casa sobre el terreno y solamente se está prescribiendo, regularizando el terreno, porque eso no es materia de calificación registral.
Porque además el registrador, los registradores no saben ni siquiera que están haciendo la prescripción de un predio, pero hay una fábrica, ya, o sea, una edificación. Sorry, pero el perrito está siendo paseado y creo que no lo están paseando bien. En fin, no le interesa y no sabe tampoco que haya una edificación. No es materia de calificación registral, sino el procedimiento notarial, ¿no?, de prescripción adquisitiva de dominio, de regularizar ese terreno que es de Perico de los Palotes del abuelo, ¿no?, y que ahora son nietos o bisnietos de las personas que quieren regularizar, se haga y se cumpla como la ley manda. ¿Y cuál es la ley? Como les mencioné, la ley básica especial de procedimientos no contenciosos, los famosos ANCs, ¿no?, asuntos no contenciosos, es la 26.662. La 27157, que tiene que ver justamente con este tema de regularizaciones. La otra, la que termina en 333. Y bueno, ya hablando a nivel inmobiliario es otra cuestión, la ley de vivienda y construcción, pero que tiene que ver más la segunda y tercera norma que han mencionado. Entonces, la solicitud, señores, contiene básicamente, aparte de las generales de ley que les mencioné, el hecho de los fundamentos, de hecho, fácticos. La historia en la que se tiene que relatar cómo es que de aquí llegaron hasta este punto. O sea, aquí estuvo el bisabuelo, el abuelo, no sé, tatarabuelo, pasaron por todas las generaciones y aquí están ustedes, que quieren regularizar el terreno. Entonces, desde ese punto hasta este punto, correcto, hacen esos fundamentos. De hecho, el abogado, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer eso. Y tiene que ser tan concatenado para que se pueda incluir en este tema de la prescripción, tanto judicial como se los mencioné, y ahora se los digo notarial, hacer lo que se llama la sumatoria del plazo posesorio. ¿Por qué? En términos simples, ¿qué quiere significar o decir eso? Que justamente estando en ese punto, hay unos perritos por ahí, hasta este lado, correcto, han pasado. Hay una distancia, esos son años. Y obviamente las personas han fallecido, han dejado herederos. Si hay que hacer sucesiones intestadas, si no dejaron testamento, o si habiendo dejado testamento, hay otros que no lo dejaron dentro de esta misma línea testamentaria, o sea, el derecho sucesorio, para hacer la prescripción, o sea, para hacer la regularización del terreno, para que el terreno aparezca a nombre ya de la familia, que en la actualidad lo es tal, ¿correcto? Entonces, se llama por eso sumar plazo posesorio del tatarabuelo con el bisabuelo, con el abuelo, los padres, los hijos y los nietos, que de repente son ustedes. Y no solo eso, sino el hecho que de repente ustedes son los nietos, pero no fueron, o son los tataranietos, y no fue su tatarabuelo o los tatarabuelos que adquirieron primigeniamente, o sea, en origen, el terreno, sino que ustedes son los tataranietos, pero sus... Ay, perdón, estoy viendo de todas maneras que el perrito no se acerque. No es una muy amigable. En general los animales son angelitos. Ustedes que son los tataranietos, correcto, no significa, aquí está, que sus tatarabuelos hayan sido los primigenios, los que adquirieron originariamente la propiedad. Ya les digo, es irrelevante la naturaleza de cómo adquirieron, o sea, legítima o ilegítima, sino que fue de Perico de los Palotes, otra progenie, ¿correcto? Pero se los vendió, se los transfirió, un documento privado, en una servilleta. Como digo, no importa, tienen que estar los elementos del artículo 140 del Código Civil, acto jurídico suficiente, ese es contrato. Entonces, de aquí a aquí, acá, son dos progenies diferentes y eso se llama sumar plazo posesorio per se, o sea, por sí mismo. Porque el primer ejemplo que les di de sumar plazo posesorio sobre la misma progenie es un clásico, pues no, porque son progenies, la misma familia, la misma familia, la misma familia, familia. Pero como les mencioné, de aquí, tatarabuelos, aquí ustedes, tataranietos, son una progenie, pero antes que sus tatarabuelos, porque ellos no son los originarios, es el ejemplo también que se da, porque sucede, porque es también otra de las variables que se da en la realidad, disculpen. Ahí está ahí, Perico de los Palotes lo adquirió, se lo transfiere acá, y entonces
de aquí a aquí pueden haber solo, imaginemos, ¿no? Ya no hablemos de tataranietos o tatarabuelos o bisabuelos o demás. Sencillamente puede haber 5 años o 2 años que lo adquirió aquí, de un tercero, 2 años, y de aquí a aquí pueden haber 10 años, solo de aquí a aquí, o de aquí para aquí, solo 5, más 5 suman 10. Pero mucha gente está creyendo, y muchos ahogados que no saben del tema, señores, les suelen decir, ¿saben qué? Tienen 5 años, o incluso notarios que se dicen haber pasado por un concurso riguroso y estricto y bla, 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 no saben lo que es sumar plazos posesorios. Y por eso dicen, no se puede hacer la prescripción porque usted de la familia de Juanita Flores, ¿no? Flores, vamos a poner, ojo, a nadie, siempre lo voy a indicar ya, y lo voy a ir, una vez que llegue la primavera ya voy a estar dejando de dar estas repeticiones de que cuando utilizo apellidos o nombres, salvo que lo diga expresamente, es diferente, me refiero indicando algo en especial y con pruebas, por supuesto. Es genérico, nadie tiene que sentirse ofendido ni tomarlo de forma personal, ¿no? Son apellidos que uno los utiliza de forma general. Entonces, sigamos. Les dice, no se puede, porque no tienen los 10 años. Pero señores, eso se llama sumar plazo posesorio. Por eso, cuando vayan a una notaría, pregúntenle aquí a su amiga Camila Ugarte. Escriban. Y está, ya se los he dejado en el correo, en el canal. Ahí está mi correo. No les voy a cobrar por eso. No. Esto es compartir conocimientos. Llevar casos, sí, es otra naturaleza. Pero preguntas de esa situación que les menciono, háganla con todo, o en los comentarios. Escriban comentarios y pregunten, encantada de resolverlos, de darles más luces que una notaría. Porque los abogados no saben de las notarías cómo es que realmente es una prescripción. Se limitan el artículo prescripción vehicular 333 del Código Civil, procesal civil. Ojo, estoy diciendo cualquier artículo porque no es ese. 330 y tanto. Como siempre digo, los artículos, señores, están ahí, los números están ahí. Lo que importa es hacerle saber a la persona y dejarse entender que sí se puede hacer su prescripción, aunque tú estés aquí, solicitando la prescripción y tengas solo 5 años, pero tu progenie, tu tronco común, como se le dice en el derecho, es decir, tu papá, tu abuelo, lo adquirió de otra persona y esa otra persona está aquí, Perico de los Palotes, y tiene 5 años también. Bueno, ya fallecido y demás, qué sé yo, pero todo de forma regular. Ojo, con regular me refiero, no, vuelvo a repetir, no a la adquisición originaria, vuelvo a repetir otra vez, puede ser legítimo y legítima. No se preocupen las personas que invadieron terreno en algún momento, eso ya pasó. El lapso del tiempo, por eso, escuchen y vean mi vía audio anterior. Es lo que hace adquirir la propiedad, el lapso del tiempo. Entonces no importa si Perico de los Palotes que está aquí, si hay que hacer sucesiones, como les dije en el primer ejemplo, de la misma progenie, o hay que hacer sucesiones sobre este de acá, para llegar a este punto, se hace. Y eso se llama, aquí y aquí, sumar plazo posesorio para que se cumplan los 10 años y señores, bienvenida sea su prescripción adquisitiva de dominio. Por supuesto que se puede hacer. Que no les digan lo contrario. Y si hay notarías que les han dicho eso, pues escriban en los comentarios, ahí escriban y pregunten a qué notaría pueden ir. Ojo, a la notaría que yo mencione, por supuesto lo hago porque sé in situ que sí saben hacer prescripciones, que son pocas, ¿eh? Ya les mencioné en el video anterior y no lo vuelvo a repetir cuántos notarios hay en Lima en la actualidad, y de esos, ni siquiera un tercio, un octavo, como dije, escuchen el video anterior, por favor, saben cómo se realiza una prescripción adquisitiva notarial. Lo saben. Los demás son un adorno, son sacadera de plata, porque es la verdad, señores, y cuando hay oposiciones, ¿no?, que es un procedimiento, pues un procedimiento notarial, no hay devolución de dinero. Y con el esfuerzo que tanto les costó pagar o adelantar 2.000, 3.000 soles, de esos 15.000, 20.000 o 30.000 soles, porque si les sigo diciendo montos en diferentes distritos, y ni siquiera saben esos notarios cómo se hace una prescripción, porque sus abogados tampoco lo saben, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?
Los fundamentos de hecho, ya está, esa es la historia, contar cómo se adquirió todo. Los fundamentos del derecho básicamente son señalar los artículos concatenadamente, porque la ley especial ya la mencioné, la ley complementaria del Código Civil, Código Procesal Civil, incluso el tema del Código, la Ley General Administrativa y por supuesto la Constitución. Señores, eso es lo importante para que usted pueda regularizar su propiedad. Que hay variables en el camino, no se imaginan cuántas hay. Que cómo hago si de aquí para acá, ¿no? Donde están ustedes, sencillamente, sí, pues, hay sucesiones que hacer, se hacen. Pero hay testamentos, hay mixto, hay mixtura. Pues se hacen, se combinan. ¿Qué pasa de aquí a acá? No voy a decir por el momento que notario y notarios dicen no. Perico de los Palotes le vendió a fulano de tal, sí, pero han fallecido personas y si bien es cierto, ese documento privado lo tiene, no se puede visualizar bien, ponen un montón de excusas, señores, eso se llama miedo. A mí me es irrelevante que sea un notario el que diga que no se puede hacer. Significa que tiene que volver a estudiar derecho, porque cualquiera, señores, puede ser notario. Solo hay que atreverse a hacerlo, nada más. Para los estudiantes de derecho, para las personas que son abogados, para las personas que lo han intentado y quieren ser notarios, ya les diré, #Comisón, se viene cómo es que realmente hay detrás de todo eso, como dijo en algún momento, y no sé si existe todavía ese diario digital, Lampadia, el club de los notarios. Así que no es el fin del mundo, cualquiera puede ser notario, solo hay que atreverse a hacerlo. Claro, con no solamente eso, sino las palancas correctas, porque esa es la verdad. Y no estoy diciendo lo que no se pueda comprobar. Hay videitos que circularon en redes sociales en algún momento, que se dio justo por ahí nada más. Recuerdo en el año de ¿qué pasó con el famoso presidente último que tuvimos? Antes que tuviéramos a la actual presidenta. Anyway, ahí lo dejo. El tema se verá más adelante. Entonces, se puede, porque hay notarios, y recientemente, no hace mucho, este mismo año, no hace más de 2 meses, le escuché decir directamente a un notario, entre comillas, de estos nuevos, decir que no, que por ejemplo, Perico de los Palotes, ya, ok, falleció, el documento no es legible, o no lo tienen, o se perdió, a pesar de que en el tema de los anexos y demás tienen que adjuntar, como les dije, toda la documentación que puedan tener durante más de 10 años o 20, ¿no? Toda la que puedan tener, y ojo, no necesariamente tiene que ser una relación cronológica de todititos, me refiero, está la presunción del Código Civil, si tienes el primero y el último, o tienes los últimos, significa que obviamente pagaste los primeros, más todavía en la actualidad. Entonces, escucho decir a alguien que es notario, no se podría hacer una sucesión intestada, por ejemplo, de este señor, que es el que adquirió la propiedad de Perico de los Palotes, porque no tiene que ver nada. La ley señala, y ¿saben qué, señores? Ahí viene el tema, pues. Por eso le digo que cualquiera puede ser notario. ¿Cómo que pasan por un concurso riguroso y no pueden tener 2 dedos de frente para concatenar interpretación del acto jurídico? No solo basarse y decir, oigan, esto es un procedimiento notarial. Ojo, como le dije a esa persona, no solo es un procedimiento notarial, porque si fuera solo un procedimiento, entonces no existiría una ley especial, la 26.662. Estaríamos hablando únicamente de derecho administrativo, y eso es otro cantar, eso es otra cosa. Acá hay una ley especial, y esa ley te permite, sí, porque no lo prohíbe, y cuando hay un vacío legal entra a tallar justamente el tema de la concatenación, hilar, coser, para decirlo en términos simples, el acto jurídico como tal, que es la base de todo el derecho. De todo el derecho. Sí se puede hacer asociación intestada de Perico de los Palotes, de su esposa, de sus hijos, qué sé yo, hasta llegar aquí, porque adquirió la propiedad y tiene cómo probarlo, toda la documentación que tenga, como les dije, toda la que sea posible.
porque las sucesiones intestadas no tienen que ver para realizarse con vínculos de consanguinidad, por el amor de Dios, pero ¡paj! A la frente de ese notario, ¡paj! A la nariz, así. ¿Cómo va a decir una sandez jurídica como esa? De que porque no hay vínculo de consanguinidad no se puede hacer la sucesión para hacer la prescripción. Por el amor de Dios, huyan de esa notaría. Me reservo el derecho todavía de decir qué notaría es, porque sí la voy a decir en su momento. ¿Qué clase? Y ojo, no estoy hablando de que lo haya dicho un abogado de la notaría, lo dijo el mismo notario, porque es un varón. Eso sí lo dijo en claro, fue un varón. ¿Cómo es posible? Y otro, ¡pah! En la nariz. Por decir, por ejemplo, que los terceros no autorizados, que porque no está en la norma especial, nadie más puede hacer la sucesión para no solo per se derecho sucesorio, sino para un tipo de prescripción. Ay, por el amor de Dios. Y digo tipo porque ya les he mencionado las variables que puede haber. Señores, por eso, acudan a mí, pregunten. No se vayan solo a una notaría donde los van a enredar con formularios, requisitos, como les vuelvo a decir, y sobre todo precio. O ese clásico de escriban al WhatsApp y algún día los van a atender. ¿Y qué le responden? Acérquese o ya lo respondimos por interno. Que francamente lo único que hacen es decir requisito, requisito, requisito. Y cuando la persona a veces se emociona, si es que se emociona, va a la notaría, resulta que no es exactamente como le dijeron. Porque señores, hay que ser claros, lo que muchas notarías no les dicen es el tema de la oposición. Y aquí corto porque no quiero que se haga más de 30 minutos, no porque yo me podía extender, pero no quiero cansarlos. Ya esa es la forma de cómo tienen ya una idea clara de antes de ir a una notaría, escuchen a su amiga, a Camila, a quien habla, a Moa. Que eso es así, que no les tomen el pelo, que no les hablen de dinero, porque el otro vía audio va a ser sobre justo complementar el tema de la oposición, aquello que muchas notarías no les dicen y sobre todo no les dicen al inicio de que una vez que se dé, porque se va a dar, créanme, porque hay muchos notarios, como digo yo, comillas, que reciben lo que sea y aún así siguen como notarios, porque todo queda entre el club de los notarios. Y al recibir lo que sea, el que paga los platos rotos de eso es la persona que con esfuerzo dio el adelanto, hizo el abono en cuenta, pero apareció de la nada alguien que dice que es otro propietario, que se lo vendieron a él, o sencillamente alguien que le dio la gana porque se levantó, no sé, pues pensando, no sé, vamos a decirlo de esta manera bien coloquial, no tuvo sexo la noche anterior, sí, no lo sé. O se peleó con alguien, discutió, qué sé yo, y sencillamente agarran y dicen, no, se quieren oponer, porque quizás viven al costado y dicen que es su terreno. Eso es a lo que tendrían que ver, señores del notariado, haber más bien presionado en el Congreso para que el notario pueda discernir, no esta situación que en lo personal, por la experiencia y experticia que tengo en el derecho, y en las ramas de derecho notarial, registral, inmobiliario, derecho contractual y puedo seguir. El tema de que, compliance también por supuesto. O sea, todo lo que tiene que ver con lavado de activos y bla. Soy especialista en derecho de compliance. Que en las sucesiones, no, ahora sí pues con la ley, ¿no? La 30.000 que ha salido no hace mucho, ya entra en vigencia obviamente. A partir de mayo los notarios, olvídense de eso. Eso ya se venía dando. Podría decir el nombre de la notaría que maneja mucho mejor que otras. Pero me reservo. A mí no me pagan por eso. Esto lo doy gratuitamente para todos ustedes y para el que quiera aprender. Para que el que quiera realmente resolver el tema de su propiedad, de su casa, para poder venderla, no sé, alquilarla o tener otro rubro y otro ingreso, qué sé yo, lo hagan de una manera sana, mental, coloquial y económicamente, porque es muy fácil enredar a la gente cuando les quiere sacar dinero. Entonces, con esto ya estoy cerrando. El tema pasa de que esa ley que sacaron para el tema de que el notario pueda ver, ¿no?, a su discrecionalidad, de que la oposición que se da en las sucesiones intestadas, y ojo, ¿por qué lo menciono? Ya en los audios anteriores también me pueden lo siento, cansancio ya, tengo que ir cerrando.
pueden escuchar y ver el hermoso paisaje de donde esté, el tema de las sucesiones, el derecho sucesorio, porque también se da no solo, como les digo, para diferentes cosas, sino para este tema también de prescripciones, ¿correcto? De que ya el notario puede discernir y decir, pues que no, que la oposición no vale y que siga el procedimiento, porque antes era de que se oponían porque se oponían, como les digo, y se iba al Poder Judicial. Pero señores, eso ya en la práctica se venía dando hace tiempo. Notarios que saben manejar, abogados que sabemos manejar muy bien por ese vacío legal que existió y que existe, igual que las prescripciones, ¿correcto? ¿Ya? Sobre el tema de sencillamente manejar bien el tema de las oposiciones. No hay que ser papistas, señores notarios, saben que es así, no hay que ser papistas, porque la norma no lo prohíbe y la norma especial es la que prima y no lo prohíbe. Déjense de estar con sandeces jurídicas, de estar viendo todo por procedimientos. Si fuera procedimiento, ¿esto para qué existen ustedes los notarios? Si no son con los discursos que ha dado cada decano que ha habido, en lo que tengo de vida, ¿no? Seguridad jurídica, fe notarial, que no son solo fedatarios y no sé qué más. Ya pues entonces, pónganse a pensar, cabecita, 2 dedos de frente, por el amor de Dios. Y dejen de engañar a las personas. Esa es la ley que faltaba, la que tenían que haber promovido en el Congreso. Pero no, pues. ¿Saben qué, señores? Y con eso termino. Es la conveniencia de ellos. De no sacar. A unos dirán, pero si sacó esa ley entonces se favorecería indirectamente al tema de que se puede hacer la sucesión, ¿no?, para una prescripción. ¡Claro! Sí, claro, por supuesto. Genial. Pero estoy hablando de las oposiciones en las prescripciones que no tienen que ver con las sucesiones. Ese es otro tema. Porque en las prescripciones, o sea, en las formas de adquirir la propiedad, de regularizarla para favor de ustedes, sí hay oposiciones. Y esa es la norma que tendrían los notarios que haber promovido en el Congreso para que no tengan problemas muchas personas que sí realmente merecen que su título esté inscrito, y digo título porque es un título de facto, inscrito en registros públicos. Que no está en el cielo, pero es una forma de decirlo, ¿ok? Entonces, eso es por ahora todo. Me he extendido un poco más. En el próximo audio les complemento lo que se refiere justamente al tema de la oposición en el tema del sector notarial a nivel de prescripciones y cómo a veces su dinero lamentablemente se va por el drenaje porque no les van a devolver nada. Esta es su amiga Camila Ugarte. Recuerden que la palabra derecho a mi bitácora implica no solo la profesión hermosa del derecho, de ser abogado, sino también se refiere a mí, al derecho que yo tengo de mi bitácora. Buenas noches. #Comisón My Life in Law.